Tengan muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al sexto episodio de la cuarta temporada de Atacción, el webinar con evidencias sobre seguridad ciudadana. Esta es una producción del proyecto regional Infosegura del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID. Hoy es jueves 4 de noviembre de 2021 y continuamos compartiendo nuestra selección de soluciones para la seguridad ciudadana y una justicia más accesible, responsiva y eficaz, desarrolladas e implementadas tanto en países en los que trabaja Infosegura como en otras regiones. Este episodio lleva por título Política pública basada en evidencia y la gestión de la movilidad humana en la región. Tenemos una agenda interesantísima que empieza a correr con las palabras de apertura de Joana Sanz, asesora regional para América Latina y el Caribe en movilidad humana del PNUD para Latinoamérica y el Caribe. Y para dar marco a las presentaciones que tendremos después, vamos a escuchar a Juan Pablo Gordillo, coordinador adjunto de Infosegura, que nos ofrece una cápsula de datos regionales sobre movilidad humana desde el enfoque de seguridad ciudadana. Luego vamos a conocer el caso de la experiencia del Observatorio Colombiano de Migración desde Venezuela, presentado por Laura Jiménez, líder de Política Exterior y Migratoria del Departamento Nacional de Planeación de Colombia. Luego escucharemos los hallazgos del estudio exploratorio sobre desplazamiento forzado interno en Guatemala, presentado por Flor de María Salazar, coordinadora nacional de Cristosal Guatemala, y Eduardo Díaz, coordinador de Infosegura en PNUD Guatemala. Como siempre, tendremos unos minutos para comentarios y preguntas de los asistentes y al final las palabras de cierre estarán a cargo de Marcela Smoot, coordinadora regional del proyecto Regional Infosegura. Sin más, damos inicio a esta interesante agenda. Doy la bienvenida a Joana. Te escuchamos. Elmer, buenas tardes a ti, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en este episodio del Data Acción. Un saludo muy grande a Marcela Smoot, la coordinadora regional de Infosegura, a Juan Pablo Gordillo, el coordinador adjunto, y a todos los que me van a acompañar o nos acompañan el día de hoy en este episodio. Realmente estoy muy feliz de poder traer un tema a la agenda del proyecto Infosegura y exactamente, digamos, con más relación que la movilidad humana, digamos que tiene un link muy grande con seguridad ciudadana en nuestra región. Y bueno, pues aquí estamos y esperamos que la discusión y em, los proyectos que les vamos a presentar el día de hoy, pues sean, las experiencias que vamos a presentar sean realmente provechosas para todos. Yo quisiera comentar lo siguiente. En primer lugar, es que la movilidad humana en América Latina es cada vez un fenómeno que hace parte de nuestra realidad como naciones, que se ha ido introduciendo en múltiples maneras en los debates nacionales y en nuestra cotidianidad, y que despierta pasiones y opiniones de gran diversidad. Cada vez hablar de migrantes, de refugiados, de caravanas migrantes, de retornados, de desplazados, se ha vuelto una constante en nuestros países. Sin embargo, si miramos con detenimiento, y los invito a pensar en esto, en su gran mayoría y por lo general, dichas opiniones y posiciones con respecto a la movilidad humana y a los migrantes se dan sin base en evidencia. Se dan más por percepciones, experiencias personales o, por ejemplo, o situaciones aisladas o porque hemos escuchado las historias de los demás. Pero repito, muy pocas veces esas opiniones sean basadas en datos, en cifras, en cosas que no mienten. Y eso pasa a escala tanto de las personas del común como de los funcionarios de los gobiernos, de quienes diseñan e implementan las políticas públicas. Además, hemos como perdido la capacidad de dimensionar la migración. Yo no sé si ustedes se han puesto a pensar en eso. A veces nos quedamos en visiones como muy reducidas o muy localizadas de lo que es esta realidad, este fenómeno. Pero si yo les digo, por ejemplo, que hoy en día el número de nacionales venezolanos que han salido de su país equivale a 6 millones de personas y que eso es más que la población total de un país como Costa Rica, o que México tiene casi 13 millones de personas viviendo en Estados Unidos, mexicanos de primera generación, lo que es mucho más que la población de un país como Honduras, o que 3 de cada 10 salvadoreños viven en el exterior, que casi el 10% de la población de Costa Rica son personas nacidas en el exterior, o sea, por fuera de Costa Rica, o que el continente americano alberga 16 millones y medio de personas refugiadas.
cifra que se acerca a casi la totalidad de los habitantes en Guatemala. Y con todas estas cifras, ustedes entenderán la importancia de discusiones como esta, la que estamos teniendo hoy en día, y que no es mínimo el esfuerzo que se debe hacer para usar la evidencia en la gestión de la movilidad humana. Y en medio de todas estas cifras que yo les acabo de mencionar, existen personas, hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes con necesidades, con perfiles diferentes, con posibilidades de aportes diferentes y que requieren, por supuesto, una atención diferenciada de los hacedores de política pública. Y aquí entra, yo creo, a jugar otra variable fundamental. Tal vez de las dinámicas sociales más difíciles de medir, dada su propia naturaleza, es la movilidad humana. Precisamente porque la migración parte del movimiento de las personas. Y casi siempre el reto está en que los datos sobre migración dan cuenta de un momento, pero no necesariamente esa fotografía corresponde a una realidad que perdure en el tiempo. Les doy un ejemplo. A principios o más bien en el 2020, hablábamos de que en Colombia había 1.700.000 migrantes venezolanos. Y a partir de eso se hacían un montón de estrategias y de atenciones. Bueno, y claro que tampoco sabíamos muy bien y seguramente eso Laura nos va a contar un poquito cómo eran, quiénes eran, cuántos eran. Bueno, pero bueno, hablábamos de 1.700.000. Y cada vez que pasaban 3 meses, que es como el periodo en el que la autoridad migratoria en Colombia saca una cifra, pues esa cifra iba cambiando. A veces bajaba, por ejemplo, con el tema de la pandemia, algunos venezolanos retornaron a su país o se fueron a otros países, bueno, o a veces subía. Entonces, realmente hacer política pública en temas de migración tiene además ese reto adicional. Y es que las fotografías que se toman son exactamente eso, reflejos de un momento. Pero, digamos, y ahí hay un llamado también al tema de cómo se construye la política pública de manera que sea tan flexible que pueda adecuarse a ese mismo movimiento y a esa misma variación, digamos, de las cifras en torno a movilidad humana. Entonces yo creo que aquí, Elmer y colegas, habría que mencionar, digamos, yo creo que hay 4 grandes retos o llamados que hacer tanto a los gobiernos, bueno, en realidad a los gobiernos, a quienes hacen política pública en temas de migración, a quienes la gestionan. El primer gran reto y llamado yo creo que es a generar data confiable y de calidad. Creo que ahí es como el quid del asunto. Y eso obviamente es extendible, digamos, a gran número de fenómenos sociales, pero específicamente al tema de la migración y pues de la movilidad humana. Y precisamente, digamos, generar información que permita tomar decisiones que respondan a esta realidad social a nivel nacional y local. Entonces, primer reto, data confiable y de calidad. El segundo reto, y eso obviamente, digamos, es un poco como con la excusa de la migración, pero realmente es una cosa a la cual los gobiernos deberían apuntar sin que medie, digamos, ningún otro tipo de consideración, y es a generar, a construir interoperabilidad entre los diferentes sistemas que producen información sobre migrantes, en este caso, sobre movilidad humana. Y es que la interoperabilidad es un reto grandísimo de nuestros gobiernos y es poner a hablar a todos esos sistemas o subsistemas de información que hay y para, por ejemplo, para trazar rutas migratorias, para hacer trazabilidad de perfiles, o al final, por ejemplo, medir integración. ¿Cómo sabemos cuando un migrante realmente está integrado o no? ¿Qué es lo que tiene que cumplir? Y eso no se puede saber si no tenemos un mecanismo que interopere. El tercer reto llamado que yo haría sería, o es, involucrar a los diferentes actores que pueden acopiar, producir y analizar dicha información. No solo el gobierno produce información, y esto no es solamente una cuestión digamos, de los aparatos públicos de los países. El sector privado, por ejemplo, y por sector privado entra los empleadores, por ejemplo, los educadores en colegios, en centros de formación para el trabajo, en universidades, que producen, digamos, que pueden tener alguna base de datos sobre las cámaras de comercio, sobre migración y demás,
hay que involucrarlos también para que entremos como en esta onda de los datos confiables digamos, de calidad frente al tema migratorio. Las ONGs, las mismas asociaciones de migrantes. Yo creo que aquí hay un valor muy agregado de las asociaciones y es que ellos producen su propia información, pero como que nadie se da cuenta de eso y como que nadie les pide y ahí realmente, o nadie trabaja con ellos. Y ahí hay realmente, digamos, como un reto muy, muy grande en cómo articular y hacer como que ese ecosistema de quienes producen información, digamos, que se pongan al servicio de esta gestión migratoria como un todo. Y finalmente, digamos que ahí yo estoy segura que los colegas de Guatemala y Cristosal nos van a hablar de eso, el tema de la importancia de apelar a los mecanismos triangulares para generar información. Uno no solo genera información a partir de encuestas, por ejemplo, o a partir de bases de datos o registros administrativos. La importancia de los ejercicios de caracterización, por ejemplo, desde el sector académico, o nosotros como agencias de cooperación internacional, también en la producción de conocimiento frente al tema migratorio, de un conocimiento riguroso que aporte a los hacedores de política pública para construir realmente soluciones a estas nuevas realidades. Yo creo que ahí esto como triangular esfuerzos también es súper útil en un ejercicio como este, como el migratorio. Entonces, como un poco como para concluir, entonces quisiera como mencionar que medir y caracterizar la movilidad humana realmente favorece el ejercicio del diseño de la política pública, pero también garantiza que se alcancen los objetivos propuestos frente a dichas políticas. Y al final de todo, pues aporta a la construcción de mejores sociedades. No podemos pasar por alto incluir en todos nuestros ejercicios digamos, de producción de evidencia la variable migrante. Estaríamos desconociendo una realidad que hace parte, lo que les decía al inicio, cada vez más fuerte de nuestros países y que afecta, por supuesto, no solamente a las sociedades de acogida, sino a esa misma visión de nación que estamos construyendo actualmente en América Latina. Entonces yo creo que sería un poco como es el mensaje, no escatimar en los esfuerzos de medir y caracterizar movilidad humana y con plena seguridad eso nos ayudará a construir mejores sociedades, mejores políticas públicas y a la final, digamos, tendremos una inclusión mucho mayor a nivel nacional. Yo dejaría por ahí y pues muchísimas gracias nuevamente por esta oportunidad. Muchas gracias, Joana. Tu mensaje creo que da un marco y mucho optimismo al trabajo que hay que hacer sobre seguridad humana, al trabajo conjunto. La motivación que tiene que haber es el de buscar a todos los actores, involucrarlos y procesar esa información para el bien de todas las personas, ¿no? Vamos a pasar ahora entonces a escuchar a Juan Pablo Gordillo, que nos trae una cápsula de datos regionales para darle marco de información a lo que vamos a escuchar de los colegas invitados. Adelante, Juan Pablo. Gracias, Elmer. Muchas gracias, Joana, por ese background tan interesante que nos das de toda la subregión. Un poco para localizarnos en el área de Centroamérica y República Dominicana, que cubrimos desde el proyecto Infosegur y que hemos venido analizando esa relación entre la seguridad ciudadana y la movilidad humana. Un dato muy breve. En los últimos 5 años hemos tenido más de 980,000 personas que han sido retornadas a este espacio o subregión del norte de Centroamérica. Y en el caso de este año, solamente para los 3 países, Honduras, Guatemala y El Salvador, hemos tenido más de 83,000 personas que han sido retornadas a este espacio geográfico. Básicamente hablamos de más de 59,000 hombres, más de 11,000 mujeres y cerca de 12,000 niños o niñas que han sido movilizadas de vuelta de los países, tanto de Estados Unidos como de México. Algo muy interesante es México se ha convertido en aquel que retorna más personas al norte de Centroamérica, cuando otrora, casi 6 años atrás, hablábamos de lo contrario, que era Estados Unidos el que más retornaba. ¿Esto por qué ha ocurrido? Por las políticas que se han tenido desde el gobierno norteamericano de tener países intermedios para retorno de algunos de las personas que han migrado ilegalmente según la legislación norteamericana o que están en condición de migración irregular a través de estos territorios.
Esto, digamos, a través de las encuestas que hace OIM y varios de los datos que han visto los hemos tomado de las encuestas que ellos recaudan, se encuentran entre las mayores razones para migrar y emprender la ruta migratoria, razones económicas. Cerca del 87% de personas declaran estas como parte de las razones para migrar, la reunificación familiar como el 44% y la violencia y la inseguridad en el tercer lugar. ¿Qué pasa? Que muchas veces esas razones económicas y de reunificación familiar lo que ocultan es información que también corresponde a la seguridad ciudadana. Violencia doméstica, violencia en el espacio público, violencia de pareja, expareja, violencia en espacios institucionales, en los espacios laborales, que muchas veces por no tener una amplitud de datos, como bien decía Joana, quedan metidos debajo de la alfombra y muchas veces no se miran como parte de esas razones para emprender la ruta migratoria. De alguna manera, en el estudio que hemos hecho desde Infosegura, intentando ser muy breves, hemos analizado un conjunto de vulnerabilidades, factores de riesgo, que están asociados en los territorios expulsores y en los territorios de recepción. Y lo que hemos visto es que coinciden donde hay altas vulnerabilidades, donde hay altos niveles de inseguridad, ahí es donde más ocurre la expulsión y el retorno muchas veces de estas personas que han emprendido la ruta migratoria de manera irregular. ¿Qué pasa? Nuestros países no solamente son países de origen para los migrantes, son países también de tránsito y en muchos casos cuando han sido retornados y no quieren volver a su país de origen, convierten al país en país de destino, enfrentando amenazas de la inseguridad como las pandillas, como amenazas también para las mujeres en los espacios públicos, madres, cabezas de hogar que han emprendido la ruta precisamente por violencia dentro de sus hogares, vuelven a espacios donde no tienen ningún tipo de soporte social, donde no tienen ningún tipo de red de apoyo en estos territorios y eso dificulta mucho más la inserción de vuelta en aquellos territorios que los acogen. Entonces, a manera de reflexión desde los datos, hay que ahondar en estos datos de vulnerabilidades y factores de riesgo. La información se puede conseguir, pero sigue siendo escasa para lo que quisiéramos explorar. Es necesario trabajar en análisis multidimensionales, desagregados, con perspectiva interseccional, no solamente hacer el hincapié en el grupo de migrantes, sino ver el impacto, por ejemplo, en mujeres migrantes, niños migrantes, cómo se da ese esquema de reunificación familiar que muchas veces es subestimado en una de las causas para migrar, que ahí se esconden otros tipos de dimensiones, dimensiones de violencia dentro de los hogares, dimensiones de violencia en el espacio público, violencia de familiares cercanos y no cercanos, etc. También vemos que la multicausalidad en la expulsión y recepción de las poblaciones migrantes en estos territorios es necesario que sea analizada con mayor detalle. ¿Por qué los territorios son aquellos que cargan con la mayor cantidad de la respuesta a estas personas que están retornando? Territorios de frontera que muchas veces se ven desbordados por el volumen de migrantes. ¿Cómo podemos desde la política pública compensar eso y tener mejores datos de qué está ocurriendo en esas zonas de frontera, en esas zonas de tránsito? También la pandemia nos presenta un reto gigantesco en poder identificar cómo se han intensificado los niveles de riesgo a nivel territorial. ¿Qué riesgos más allá de la inseguridad tradicional, como los homicidios, los robos, las extorsiones, otros tipos de inseguridad asociados con violencia de género, violencia contra la niñez, violencia también en el espacio público, que muchas veces pasa desapercibido de algunos de estos análisis? En ese marco, Infosegura sigue ampliando las, digamos, dimensiones de análisis para poder explorar un poco más estos factores, incluido el cambio climático, incluido también el desapego democrático, el desempleo, y que de alguna manera son variables y capas que nos ayudan a poder ver la mejora de las políticas de prevención. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan Pablo. Con esos datos, esas reflexiones desde nuestra región, vamos a dar un salto al sur, a la región de Colombia y Venezuela, y nos acompaña para eso Laura Jiménez, quien es la líder de política exterior y migratoria del Departamento Nacional de Planeación de Colombia y nos va a contar la experiencia del Observatorio Colombiano de Migración desde Venezuela. Adelante, Laura, y bienvenida a DataAcción. Muchas gracias, Elmer. Quisiera, pues, en primer lugar, de parte del DNP, agradecerles a todo el equipo de DataAcción y de Infosegura esta invitación que para nosotros no es, o sea, es tan importante para presentar el ejercicio, para
para de pronto ver posibilidades de replicarlo en otros países, pero también para obtener una retroalimentación de parte de ustedes, poder de pronto generar alianzas para desarrollar estudios en conjunto desde el observatorio, poder hacer temas, digamos, internacionales aquí en la región. Entonces, digamos que en ese sentido es sumamente importante y en general, pues para el Departamento Nacional de Planeación siempre, digamos, la planeación basada en evidencia ha sido su gran bandera y digamos que es de todo nuestro interés y por eso estamos pues súper agradecidos por esta invitación. Voy a compartirles una presentación. Bueno, pues nada, este es un trabajo que lo que les vamos a presentar el Observatorio Colombiano de Migración desde Venezuela. Es un trabajo que llevamos, bueno, en el que llevamos trabajando bastante tiempo. Ya les vamos a explicar por qué, digamos, las razones que nos han llevado o que nos han tomado tanto tiempo, pero digamos que, y lo publicamos hace recientemente, y la idea es como que puedan ustedes conocerlo, pero también que nos ayuden a construirlo y a fortalecerlo desde sus áreas de conocimiento y experticia. Entonces les voy a presentar rápidamente el contexto, que es el observatorio que contiene y que tenemos planeado para los próximos años. Entonces, bueno, como nos contaba un poco Joana, el fenómeno migratorio proveniente de Venezuela, digamos que además de ser, de presentar unos números bastante altos, pues nos presenta, ustedes, perdóname, ¿ustedes están viendo solamente la presentación o están viendo acá al lado las personas? ¿Está tapando, o sea, digamos, lo de Zoom está tapando la presentación o están Bien, viendo lo la estamos viendo presentación? bien. Se está viendo Tranquila, muy se ve bien, bien. se está muy bien. Listo. Entonces, no solamente por el número de personas que ha llegado, sino por el aumento significativo en corto tiempo de este número de personas. Entonces, si pueden ver ahí, entre 2016 y 2019, solo en 3 años, hubo un aumento de más del 3000% de personas en Colombia provenientes de Venezuela con vocación de permanencia. Esto solamente son personas venezolanas con vocación de permanencia y no estamos contando personas en migración pendular, tampoco estamos contando retornados colombianos desde Venezuela. Entonces, digamos que y son solamente con vocación de permanencia, entonces realmente es un número muy significativo y eso llevó a que, digamos, desde cada sector se tomaran decisiones rápidamente, sin mucha planeación, porque tocaba atender a una migración de manera humanitaria y digamos que desde salud, educación, trabajo, todos pusieron, digamos, en marcha muchas estrategias y empezaron a capturar información de parte de la población migrante, pero de manera pues independiente. Y como lo mencionaba también Juan Pablo, digamos, y Joana, el tema de la interoperabilidad es algo que nos hace muchísima falta en Colombia. No tenemos, bueno, estamos trabajando desde el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones este tema, pero digamos que todavía nos falta tiempo para tener una interoperabilidad de sistemas de información entre las entidades públicas. Entonces, estos sistemas de información evidentemente no eran o no son interoperables en este momento, entonces hay una falta de acceso a la información. Es bastante difícil acceder a la información desde una entidad a otra, así seamos parte del gobierno, así tengamos, digamos, por ley la facultad de compartir la información y también el deber, toma bastante tiempo y es muy complicado. Entonces, está haciendo que, digamos, hubiera necesidad de sacar regulaciones, normas bastante rápido y que se hicieran con información del sector, pero de otros sectores no. Eso hace también que haya una ausencia de estudios intersectoriales por parte del gobierno y pues dificulta la evidencia para la generación de políticas públicas. Entonces, eso fue, digamos, lo que nos llamó a trabajar en este observatorio, en crearlo, y básicamente lo que hicimos fue una plataforma que facilita varias cosas, tenemos un objetivo específico, ya les explico cuál es, pero básicamente es la toma de decisiones y estrategias para facilitar la toma de decisiones y estrategias en materia de respuesta a la migración, para el estudio de la información sobre migración, para la confluencia de actores alrededor del análisis de la migración y para hacer el seguimiento a la integración de la migración en el país. Entonces, básicamente lo que queremos es organizar, analizar
y socializar la información para la toma de decisiones acertadas en materia de atención a integración de las personas migrantes desde Venezuela. Entonces, personas migrantes desde Venezuela, siempre nos referimos a todas las personas que vienen desde Venezuela, así sean colombianos o sean venezolanos, pueden ser retornados colombianos, pero digamos que la idea es tomar decisiones para la integración de de esta población, que es bastante más grande que lo que mostramos en el principio, en la tabla del principio. Entonces, las características principales de este observatorio es que es público, eso es lo más importante para nosotros, está alojado en la página web del Departamento Nacional de Planeación, y es de consulta pública, tiene un lenguaje claro, la idea es que sea un lenguaje inclusivo también, y tiene este enfoque territorial y de género. Si ustedes ven la información que nosotros manejamos, todas, con algunas muy pocas excepciones, tiene una desagregación a nivel departamental y municipal. Entonces todo se puede, digamos, a todo se le puede dar ese enfoque, y además todos tienen la variable de género o sexo. Desafortunadamente no siempre tomamos la misma variable en los sistemas de información en Colombia, pero tienen o género o sexo. Y bueno, adicionalmente tiene otras variables que también son estándares, como edad de las personas atendidas o de las personas inscritas, dependiendo del sistema de información, y también la fecha en que se inscribieron, la fecha de nacimiento, entre otros. Entonces, bueno, además es intersectorial, contiene información de diferentes sectores, busca hacer, digamos, analizar la información de manera intersectorial e interseccional también, y pretende además ser colaborativo para tener como un análisis más objetivo. Entonces la idea es que en este observatorio no solo participe el gobierno ni el Estado en general, sino entidades públicas, privadas, ONG de la academia, organizaciones sociales. La idea es que todos puedan participar y que si hacemos estudios los hagamos entre una o más entidades de diferentes, digamos, tipos, por decirlo así, y poderlo presentar de esa manera para que sea, digamos, una visión objetiva con la información basada en los datos. Y además, bueno, tiene una visión de largo plazo, que es que buscamos que no se base solamente en la migración proveniente de Venezuela, sino de pronto en migración desde otros países. Sabemos que tenemos una migración de tránsito muy grande, de personas provenientes de Haití, de personas provenientes de Bangladesh, de la India, de Cuba. Entonces, digamos que quisiéramos también poder analizar esta información, y esto, digamos que estas personas que hacen este tránsito a través de todo, digamos, vienen por Colombia y suben por toda Centroamérica. Entonces, digamos que podríamos hacer un trabajo en conjunto también con los países de Centroamérica para, digamos, darle protección a esta población que está siendo además traficada por parte de grupos de traficantes de migrantes, perdón. Entonces, realmente la idea es poder darle esta visión de largo plazo, además incluyendo colombianos en el exterior, que también merecen, digamos, una caracterización desde hace mucho tiempo. En Colombia les estamos tratando de dar una caracterización y no hemos terminado. Entonces, la idea es que todo esto pueda incluirse dentro del observatorio en un futuro próximo. Nuestros usuarios, pues, son todos, en realidad es el público en general, pero digamos que nos enfocamos en estas entidades que ustedes pueden ver, pero digamos que principalmente, y yo creo que los más necesitados de esta información van a ser las entidades territoriales. Por eso tenemos ese enfoque territorial. Consideramos que, digamos, son las que están sosteniendo esta presión, digamos, de la migración de primera mano, y necesitan la información. Muchas veces no cuentan con sistemas de información, no cuentan con información de su propio municipio, mucho menos de los municipios aledaños o en general de su departamento. Entonces, en realidad es bastante útil para ellos poderlo hacer, y de pronto también contar con estudios de sus territorios. Entonces, ¿qué contiene? Principalmente el observatorio tiene un tablero de control, que ya les vamos a explicar específicamente qué es, ya les voy a explicar. Entonces está el tablero de control, los estudios y los informes. El tablero de control, pues básicamente es una visualización, porque lo que tenemos es un repositorio enorme de datos que tiene información. Ya les vamos a mostrar los sectores, de muchísimos sectores en cuanto a atención de la población y caracterización de la población migrante, con unas variables, digamos, estándar, pero también con variables específicas para cada uno. Si queda tiempo al final, me gustaría presentarles un poco cómo funciona el tablero. Y tiene todas estas, por ahora, tiene estas digamos,
secciones, porque cada una de estas secciones tiene páginas, y entonces tenemos como, en este momento tenemos 40 páginas, me parece, de información desagregada por todas las variables que les menciono y otras adicionales de estos sectores. Entonces está, bueno, no son específicamente sectores, pero pues sí estas categorías. Entonces tenemos flujos migratorios, caracterización, salud, trata de personas, colombianos retornados, CISBEN, trabajo, entre otros. El tema de seguridad y convivencia ciudadana no lo van a encontrar dentro del tablero. Desafortunadamente en este momento consideramos que no es pertinente hacerlo para evitar xenofobia, porque los datos, digamos, eso es otra cosa importante que hay que mencionar, y es que los datos vistos sin ningún análisis así expuestos pueden ser malinterpretados, a pesar de que a veces son súper claros, para muchas personas son súper claras, pero pueden ser malinterpretados porque en algunos casos no están viéndose desde perspectivas necesarias. Entonces no se están comparando con otros, y no se entienden bien cuando no tenemos esas dimensiones claras y no somos expertos en el tema. Entonces también con los datos hay que tener mucho cuidado y no podemos exponer muchas veces datos sin ninguna explicación, porque puede generar en este caso xenofobia, pero en otros casos pues otras acciones con daño. Entonces ahorita no lo estamos haciendo, pero tenemos la información y queremos es trabajar en estudios, en análisis y poderlos publicar prontamente. Entonces eso es una parte de lo que estamos trabajando. También es muy importante que tenemos específicamente, digamos, los periodos de la información y los cortes, pero además también en la fecha de actualización. Eso es muy importante porque al menos en Colombia las entidades pueden, digamos, estar rectificando o modificando la información de manera retroactiva, y yo puedo tener información de la misma fecha con el mismo corte, pero me la mandaron después que a otra persona y puede estar diferente. Entonces, digamos, el momento en que se actualizó es muy importante para que las personas y para que haya como una estandarización en la información. También es importante que sea solamente una entidad la que esté proveyendo la información por parte del gobierno. Digamos que para que no haya contradicciones, para que haya una sola fuente de información, y en este caso es lo que se busca con este observatorio, digamos, en materia general. Ya hay cosas mucho más específicas que las encontrarán, por ejemplo, en el Observatorio de Migración y Salud, que tiene temas mucho más específicos en materia de salud, y el Observatorio de las Mujeres, por ejemplo, va a tener unos temas muy específicos en mujeres y migración, pero entonces, digamos, acá es como lo más general y van a encontrar enlaces a esas otras fuentes de información. Esto no se los voy a contar, pero es básicamente para que vean que es un tema bastante, digamos, engorroso y complicado de conseguir toda esta información. Nos tomó casi 2 años porque éramos muy pocas personas trabajando en esto. Nosotros no trabajamos con cooperación, sino solamente con la capacidad que teníamos en el departamento, y nos tomó muchísimo tiempo, porque esto es de validación, solicitar, esperar a que el oficio llegue, esperar a que nos respondan el oficio. Entonces, realmente esto hay que planearlo con tiempo, hay que hacerlo rápido, y hay que ojalá contar con un equipo, digamos, que tenga suficiente tiempo para estarlo manejando, porque son tantas entidades que si uno va y trabaja con esta entidad y al mismo tiempo trabaja con esta otra, bueno, puedo sacar la información y en un mes ya tengo la información de esas dos, y estoy empezando a sacar de otras dos, pero cuando me lleguen las de las segundas, el segundo par, pues las del primer par ya se me desactualizó. Entonces el tema de información es muy complicado, el tema de estarla actualizando constantemente es muy complicado. Entonces, digamos, es importante poder tener un equipo que logre que la información llegue más o menos al mismo tiempo y no tener que estarla actualizando. Nosotros hay algunas fuentes que las hemos actualizado ya 3 veces sin haberlo publicado. Por ahora, entonces, los informes y la idea es que este observatorio sea, digamos, el centro de estudios y informes, como les mencionaba, promoviendo alianzas intersectoriales entre diversas organizaciones. Estamos hasta ahora empezando, ya tenemos muchos, digamos, cosas en la mira, muchos trabajos en la mira, tanto de informes como de estudios, pero por ahora lo que pueden encontrar es un documento de la familia y la migración que se elaboró desde el Departamento Nacional de Planeación también, un informe intersectorial de migración nacional, que es súper interesante poderlo ver, digamos, un poco más comparado entre algunos departamentos, la información. Y estamos trabajando, ya casi vamos a terminar con el índice multidimensional de integración socioeconómica de las personas migrantes, que es algo muy, muy relevante en este momento para hacerle seguimiento. En Colombia le estamos apostando con todo lo que tenemos, todas las herramientas a esta integración, y digamos que recientemente, pues con el Estatuto de Protección Temporal de Migrantes,
venezolanos que los va a regularizar, pues también van a cambiar mucho las cosas y esperamos que se integren en Colombia más rápidamente, entonces eso también se le va a hacer seguimiento desde el observatorio. Los informes territoriales, digamos, lo que pensamos es que para acceder a este tablero de control y para usarlo hay que tener una conexión a internet o una conectividad estable, y esto no es posible en algunos municipios de Colombia, y por eso consideramos que cada municipio debe tener su informe que pueda descargarlo, leerlo, digamos, más fácilmente, y que además tengan una perspectiva que les permita comparar su municipio con su departamento y con la nación, porque muchas veces se abruman muchísimo pensando en los datos que tienen y no están viéndolo en perspectiva, y eso también es importante. Entonces, vamos a sacar unos informes para cada uno de los municipios. En Colombia tenemos 1.103 municipios, que digamos, entonces por eso tiene que ser automatizado, lo estamos programando, tiene los indicadores más relevantes y pues la idea es que se pueda descargar. Eso va a salir en diciembre. Y estamos trabajando en estas alianzas con estas entidades para el trabajo, los estudios en conjunto y otros ejercicios. Entonces, digamos, eso es otro de nuestros trabajos importantes, y es poder generar las alianzas para lo que mencionábamos, darle objetividad a esto y obviamente pues basarse en la experiencia de todas estas entidades que ya tienen en la materia. Y bueno, lo que sigue, pues ya les había contado un poco, es pues publicar este índice, publicar también el tema de los informes municipales, integrar las cifras ya de colombianos en el exterior, de otros migrantes de otras nacionalidades. Adicionalmente, también queremos pues estar constantemente actualizando las cifras del tablero y incluir la información del estatuto. El Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos salió hace poco y es el que permite ahora entregar, digamos, un permiso de permanencia por 10 años a los migrantes venezolanos en Colombia. La idea es a este año terminar de expedir 1 millón de permisos y continuar el año siguiente. Se empezó en mayo de este año, y ya los resultados son bastante sorprendentes. Está todo esto en la página también de Migración Colombia, y esto cuenta con una encuesta súper chévere. Bueno, esto toda la acción del gobierno colombiano, digamos, está para otro programa, pero les cuento rápidamente que esto cuenta con una encuesta que es obligatoria para cada una de las personas que quiere acceder al permiso y al registro. Y es una encuesta que tiene como 80 preguntas aproximadamente. Entonces, digamos que esto nos va a permitir una caracterización muy importante de los migrantes, saber dónde están, qué necesitan, y realmente hacerlos sentir parte de Colombia. Entonces les entrega un carnet, que pues es como una cédula colombiana, con toda la seguridad, con toda, digamos, la tecnología, que de verdad, digamos, les va a servir para tanto trabajar, abrir cuentas bancarias, arrendar apartamentos, lo que sea. Entonces, realmente, digamos que las personas quieren acceder digamos, a ese permiso, y por tanto llenan esta encuesta que nos permite caracterizarlos y sacar un análisis biométrico de las personas. Y esto todo lo queremos incluir acá para analizar, digamos, esa integración y hacer esa caracterización con certeza ya de qué números hay en dónde. Por ahora estamos trabajando con estimaciones de número de personas, pero ya vamos a tener como una certeza. Entonces es básicamente eso lo que queríamos contarles el día de hoy, y esperamos pues poder tener una retroalimentación de parte de ustedes, y pues más adelante si tienen preguntas las resolveremos con mucho gusto. Muchas gracias, Laura, por compartir esta interesante experiencia, un caso también muy único que concentra mucho la atención a nivel internacional sobre el estudio de los fenómenos migratorios, ¿no?, en las circunstancias en las que se dan entre Colombia y Venezuela. Ahora vamos a regresar a la región para escuchar a los colegas de Cristosal Guatemala y PNUD Guatemala, que nos van a compartir los hallazgos de un estudio exploratorio sobre desplazamiento forzado interno en Guatemala. Así es que vamos a dar la bienvenida a Eduardo Díaz, coordinador del PNUD de Infosegura en PNUD Guatemala, y a Flor de María Salazar, coordinadora nacional de Cristosal también en Guatemala. Bienvenido, Flor de María y Eduardo. Gracias, Elmer. Buenas tardes a todas y todos.
Un gusto estar compartiendo de nuevo aquí en este espacio de atracción. Pues que quisiéramos comentarles que el estudio es resultado de una alianza estratégica entre Cristosal y el proyecto Fosegura del PNUD y USAID y forma parte de una serie de documentos breves orientados a examinar de forma exploratoria, a partir de un análisis cualitativo-cuantitativo, el desplazamiento forzado interno en territorios identificados, como es el caso ahora que ha sido priorizado de San Juan Zacatepeques. Esos territorios, por ser particularmente vulnerables, pues enfrentan desafíos en materia de seguridad ciudadana o en términos de paz social y desarrollo. Este informe que realizamos presenta los resultados de este estudio exploratorio desarrollado con el propósito de identificar si existe o no el fenómeno de desplazamiento forzado interno a causa de violencia en este municipio de San Juan Zacatepeques, que es en el departamento de Guatemala, a fin de analizar dicho fenómeno, sus posibles causas, características y efectos y proponer a partir de este análisis una serie de lineamientos de política pública y recomendaciones a nivel nacional, específicamente municipal, que permitan abordar los diversos impactos del fenómeno en el territorio. Comentarles también que para este efecto tuvimos una metodología específica que examina el caso de San Juan Zacatepeques. Se consideró este territorio ya que el municipio reúne las características necesarias para ser objeto de estudio, pues se enfrenta a desafíos en materia de paz social y desarrollo de seguridad ciudadana y cuenta con una población mestiza e indígena, lo que lo convierte en un municipio sui generis en el departamento de Guatemala. Además, el municipio también es muy cercano al área, a la capital, digamos, a la ciudad capital, y colinda con ciertas zonas que son también de alta delincuencia en la capital. Por lo tanto, nos pareció súper interesante hacer este estudio, también por la presencia que tiene el PNUD en el territorio. Se analizaron dos tipos de fuentes, las fuentes primarias cuantitativas y cualitativas. En las cuantitativas aprovechamos información del Censo Nacional de Población que se realizó en el 2018 y también de datos de la Policía Nacional Civil, específicamente de hechos delictivos. En cuanto a las fuentes cualitativas, trabajamos con 20 entrevistas semiestructuradas en profundidad a actores de referentes claves a nivel local que expresaron sus percepciones respecto de distintos fenómenos delictivos y de desplazamiento forzado y compartieron experiencias directas e indirectas de violencia a nivel local que permitieron delinear o definir de una forma más integral la situación experimentada en San Juan Zacatepeques. Así también trabajamos con fuentes secundarias de información como diversos documentos y publicaciones consultados que hacen referencia al fenómeno. En las siguientes slides les podemos presentar un poco lo que es la caracterización del municipio a grandes rasgos. Este es un municipio que cuenta con población mayoritariamente joven, un 73.5% de los habitantes tiene entre 0 y 29 años, porcentaje similar al promedio nacional. También, según el censo, el 63.2% de la población se autoidentifica como maya, y San Juan Zacatepeques constituye el cuarto municipio con mayor población indígena del departamento de Guatemala. Una gran parte de la población cuenta con educación primaria como máximo nivel de estudios, que es un 44.5%. A nivel de proporción de población económicamente activa, en San Juan Zacatepeques asciende a 43.3% y un 76.3% de población económicamente inactiva total. En cuanto al uso de tecnologías, pues el acceso a la tecnología, un 62.3% de la población de 7 años o más responde que utilizó un teléfono celular en los últimos 3 meses. Y también, según el censo 2018, las causas que explican la inexistencia de centros escolares en mujeres es principalmente por la falta de dinero, hechos de estar casada o unida y la necesidad de realizar quehaceres en el hogar. Esta caracterización es un breve resumen de la caracterización que pueden encontrar a detalle en el documento, ya que tratamos de hacer un análisis multidimensional, no solamente analizar los fenómenos hechos delictivos que puedan haber en el municipio, que puedan estar detonando el desplazamiento forzado interno, sino también cruzarlo con otras variables a nivel municipal. En la siguiente gráfica les vamos a mostrar o les puedo mostrar un poco sobre cómo es el nivel de incidencia delictiva o de violencia en el municipio, en San Juan Zacatepeques.
Los datos que estamos presentando en este momento son datos actualizados al año 2020, sin embargo, en el documento los datos que se plasmaron fueron del 2018. Según la incidencia total del delito, San Juan Zacatepec ocupa la posición número 7 en la clasificación de 17 municipios del departamento. A pesar de que estos datos son actualizados al año 2020, no cambia en nada, la posición del municipio sigue teniendo la misma. Como ustedes pueden ver, esto está expresado en tasas por cada 100,000 habitantes y pues tenemos la lista de los principales hechos delictivos en el municipio y vemos que las extorsiones tienen la tasa más alta, que es el 91.3% sobre 100,000 habitantes, seguido por personas desaparecidas, robos, lesiones, hurtos, homicidios, violencia intrafamiliar, violaciones y secuestros, teniendo entre las tres principales las extorsiones, las personas desaparecidas y los robos. Como ustedes pueden ver en el mapa también está un poco la escala de cómo están los municipios del departamento y claramente el municipio de San Juan Zacatepec ocupa el 7º lugar. En la siguiente diapositiva hacemos mención un poco sobre la causa de que la gente se ha mudado según fuentes del censo. Tratamos de utilizar datos del censo para poder hacer como un acercamiento también desde lo que el censo ha recogido. Y en este caso, la violencia como causa de mudanza aumentó en los últimos años en concordancia con el incremento de la incidencia en algunos hechos delictivos como las extorsiones. Podemos ver en amarillo, en la gráfica que pueden ver a su izquierda, cómo la violencia ocupa el 5º lugar de las causas de mudanza, razones por las que motivaron un cambio de vivienda en los últimos 5 años en porcentajes en Guatemala 2014. Eso es fuente de la ENCOVI. Y como dato también podemos ver cómo en la siguiente gráfica este fenómeno ha ido cambiando, ha ido subiendo desde el año 2000 hasta el año 2014 y cómo ha venido ese porcentaje cuando se ha hecho esa pregunta en cada ENCOVI que se hace, en cada encuesta que se hace, ha venido subiendo el porcentaje pasando de 2.8% en el año 2000 al 6.8% en el año 2014. Claro, son datos del año 2014, pero que son datos representativos ya que no se ha realizado otra encuesta recientemente. En la siguiente diapositiva podemos tener un panorama de cómo está la incidencia delictiva a detalle, específicamente en algunos temas como los homicidios y las lesiones. Los homicidios y las lesiones han tendido a disminuir en el periodo 2016-2020, tendencia que está en consonancia con las estadísticas nacionales que señalan que todos los delitos, menos las extorsiones, con una tendencia continua al alza. Podemos ver cómo en la gráfica con la línea verde se muestran las extorsiones con un incremento desde el año 2017 y que no bajó en el año 2020 y se ha ido incrementando la tasa como lo mencionamos anteriormente. También podemos ver cómo otros hechos como los homicidios vinieron a la baja, han venido a la baja desde el año 2018, han bajado. Y también podemos ver cómo otros hechos como los robos y los hurtos se han mantenido en el tiempo, la trazabilidad se ha ido manteniendo. Así que podemos evidenciar cómo las extorsiones es uno de los hechos delictivos que se han mantenido mucho más vigentes. En la siguiente diapositiva, y para finalizar esta sección, esta parte, ya para que la colega Cristóbal pueda presentarnos los hallazgos, tenemos un mapa donde nos muestran las 4 regiones que tiene el municipio. En términos de violencia, dentro del mismo municipio, cada región se caracteriza por diferentes tipos de grupos criminales, delitos y realidades, tanto en temas de seguridad y conflictividad social, así como factores de riesgo asociados, sociales. Podemos ver cómo la parte o la región sur, que es la que está más azul, más fuerte, esa región está vinculada, que no lo podemos ver acá, pero en el mapa de Guatemala o del departamento, es la región que está vinculada o más cercana a la ciudad de Guatemala, y a pesar de que hay una brecha, porque hay un barranco que divide las dos áreas, hay puentes y hay corredores que las personas han ido haciendo y que está vinculada o está directamente vinculada a una zona de la ciudad que también tiene alta incidencia delictiva. Por lo tanto, el cuadro que ustedes ven a la derecha pueden ver cómo está dividido los diferentes tipos de hechos delictivos y por cada una de las regiones. En el caso de la región sur es la que concentra la mayor cantidad de hechos delictivos con el 79.6% de los hechos.
lo cual concuerda un poco con los hallazgos que hemos descubierto a nivel cualitativo respecto a las entrevistas, en donde pues existe evidencia de mayor cantidad de casas que han sido abandonadas por el tema de la violencia y que a nivel local pues las personas no han reconocido, no reconocen el fenómeno como desplazamiento forzado interno, ya que lo atribuyen a la violencia simplemente. Así que yo termino en esta sección. Queríamos solamente hacer como una breve introducción del tema de los hechos delictivos y yo le dejo la palabra a Flor para que nos pueda presentar los resultados principales. Gracias, Eduardo. Vamos entonces a enlazar estos datos cuantitativos con los datos cualitativos y van a ver ustedes cómo definitivamente se complementan y se confirman los resultados. Entonces, vamos a la primera diapositiva para caracterizar, por una parte, cuáles son las características del desplazamiento forzado interno, los principios, y ya van a ver ustedes después, veamos primero los elementos. Luego ustedes van a poder ver cómo los resultados de estas 20 entrevistas realizadas a profundidad coinciden con los datos numéricos, pero también nos ayudan a caracterizar que efectivamente el fenómeno está sucediendo en San Juan Zacatepeques, y luego vamos a concluir cuáles son las alternativas que tiene la ciudadanía. Primero, los elementos del desplazamiento forzado interno, que seguramente muchos de nosotros ya los conocemos, es que puede ser o puede darse como resultado de varias causas, entre ellas la violencia estructural, la violencia en el ámbito privado, como es el caso de la violencia intrafamiliar o la violencia contra la mujer, la violencia estructural, como es el caso de la falta de respuesta del Estado o la propia violencia omisiva por el Estado, cuando el Estado no cumple con su obligación de brindar y de proveer seguridad, o por desastres naturales. Acá en el recuadrito, en el primer recuadrito amarillo, nos falta los megaproyectos, que son las 3 razones por las que se ha identificado puede darse o son elementos del desplazamiento forzado interno. Desastres naturales, violencia y la instalación de megaproyectos. Otro elemento para caracterizar el desplazamiento forzado es que existe o el abandono de la propiedad o el autoencierro, circunstancia que ha sucedido también en San Juan Zacatepeques y pues lógicamente al hablar de forzado interno queremos decir que ocurre al interior de la frontera nacional, es decir, se da un movimiento, un abandono de la residencia del lugar de nacimiento dentro de las fronteras del país. Vamos al siguiente espacio que va a salir aquí en su pantalla al lado derecho, y son los derechos que tienen las personas que son víctimas de desplazamiento forzado interno de conformidad con los principios rectores de desplazamiento forzado interno de Naciones Unidas y de las que Guatemala y la mayor parte de países de Latinoamérica son parte en razón de ser miembros del Sistema Universal de Derechos Humanos. ¿Cuáles son esos derechos que debe observar primero el Sistema de Naciones Unidas, las autoridades estatales, las autoridades municipales y las organizaciones no gubernamentales? El primero es la protección. Todas las personas víctimas de desplazamiento forzado interno tienen derecho a la protección. ¿Qué quiere decir? Que cuando han sido víctimas de una violación a derechos humanos en cualquiera de sus formas o de cualquiera de sus derechos, tienen en los estados la obligación de restituir y de realizar los derechos de estas personas, sea salud, vida, integridad, etcétera. Otro de los derechos es morar con seguridad durante el desplazamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que debe proveerse las mejores condiciones para que las víctimas guarden un lugar o estén en un lugar donde sus derechos y su seguridad estén protegidos. Uno de los más importantes es retornar o reubicarse con seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que al regresar a su lugar de origen sea en condiciones de seguridad. Cuando han tenido que abandonar su casa o su lugar de residencia, el Estado debe garantizarles un retorno seguro, un retorno en las mejores condiciones y la reintegración comunitaria. Es decir, no nos limitamos simplemente al regresar o al tránsito, sino al reintegrarse a su comunidad. Y los principios rectores se caracterizan además por ser iguales para todas las personas,
obligatorios para el Estado, una obligación de protección que tienen los estados, de prevención, sobre todo, que esta sería la tarea de las políticas públicas y de reintegración. Veamos la siguiente diapositiva. Ya que pasamos de la parte conceptual, vamos a los datos que nos revela el estudio realizado en San Juan Zacatepeques a través de las 20 entrevistas. Primero, que efectivamente el desplazamiento está sucediendo. Es decir, las personas están abandonando sus residencias en razón de circunstancias que ustedes pueden ver graficadas acá. Hubo un conflicto social a raíz de la instalación de 2 megaproyectos. El primero era una cementera, lo que ocasionó conflicto entre diferentes comunidades. De hecho, eran 19 comunidades las que estaban en controversia. Algunas estaban a favor y otras en contra de la instalación de la cementera, porque en cierta manera llevaba desarrollo y llevaba responsabilidad social, pero no se había cumplido con el derecho a la consulta y era tomado por algunos de los líderes comunitarios como una apropiación indebida de territorios ancestrales. El otro megaproyecto es la construcción de un anillo metropolitano, que es una ruta de carreteras que también fue rechazada por algunas personas. Todo esto sucede de 2014, 2006 en adelante y ha ido resolviéndose paulatinamente. Pero se van generando otros conflictos, porque a raíz de ese conflicto social, del choque entre las comunidades, porque unas están a favor y en contra de estos megaproyectos, surge la figura de patrulleros, personas que se atribuyen la función de seguridad en San Juan Zacatepeques, y recordemos que la función de seguridad corresponde únicamente al Estado. Estos patrulleros se constituyen o se organizan para proteger a las personas que viven en San Juan Zacatepeques, pero cobran por brindar este servicio. Entonces, desde el momento que este servicio se vuelve obligatorio, pero no es admitido, ya se va configurando en extorsivo. Otra de las razones que han detonado y posibilitado el desplazamiento en San Juan es el crecimiento de las pandillas. Se ha exacerbado el crecimiento de jóvenes en la integración a pandillas y asimismo, ojo con esto, porque las pandillas tienen un doble rol en el desplazamiento en San Juan Zacatepeques. El primero, porque pues cometen hechos delictivos, hechos de extorsión, hechos de coacción, amenazas en contra de los pobladores, pero también en el afán de fortalecerse, intentan el reclutamiento forzoso de niños, niñas y adolescentes cuyas familias también se ven obligadas a migrar, es decir, o abandonar su territorio. Es decir, existe el abandono de hogares por la extorsión o por el reclutamiento forzoso a pertenecer a la pandilla. Otro de los fenómenos criminales detectados es la violencia contra la mujer, la violencia contra la niñez, que va desde la violencia sexual cometida incluso por los padres, como decía Eduardo, el 63.2% se autodenominan como mayas, y nos han indicado en las entrevistas que aún persiste la idea de que las niñas deben tener su primer encuentro sexual con sus padres. Entonces eso es un círculo de violencia que también es reconocido, es naturalizado en cierta forma, pero que también incide en el desplazamiento forzoso en esta localidad. Veamos la siguiente diapositiva para hablar de los actores, aunque ya hemos abordado un poco, pero respecto de perpetradores, los resultados son: se identificaron pandillas, se identificaron los autodenominados patrulleros, también hay un grupo de personas que se han dedicado a los préstamos en una práctica usuraria que deriva luego en otros crímenes en contra de las personas que no logran pagar estos préstamos, y el abandono de viviendas. Entonces, pandillas, los propios familiares, los patrulleros, usureros que se han instalado en el lugar y los mismos líderes comunitarios podrían llegar a serlo. Dentro de las víctimas más frecuentes que se logró identificar son los comerciantes, que son víctimas de extorsión, mujeres, niños, niñas y adolescentes que son víctimas de reclutamiento forzoso a pandillas o que son víctimas también de extorsión y de otro tipo de crímenes porque tienen que trasladarse
en autobuses o que son también victimizados por sus propios familiares. De esa cuenta, otros actores importantes son los miembros de las instituciones del Estado, de Administración de Justicia y la Procuraduría de Derechos Humanos. Y veamos entonces en las siguientes diapositivas las medidas de atención y de respuesta adecuadas a las víctimas a manera de conclusión de lo que hemos venido conversando de los hallazgos de este estudio exploratorio. Lo primero es que en Guatemala no contamos con una ley que reconozca la existencia del desplazamiento forzado interno. Entonces, debemos partir de una caracterización de las víctimas de desplazamiento, debemos partir de la caracterización del fenómeno para comprenderlo y para poder lograr caracterizarlo mejor a nivel nacional, departamental y municipal, y esto va a generar las bases conceptuales para la generación de políticas públicas que puedan dar cumplimiento a estos compromisos, prevenir y resarcir los derechos de las personas víctimas. Luego de la caracterización, el dar a conocer la existencia de este tipo de victimización a las personas para que puedan identificarse como tales y para que puedan dimensionar las consecuencias y que de tal manera se constituyan en sujetos de derechos. Esta atención va a contribuir a que la población y las diversas instancias estatales puedan reaccionar en consecuencia. Ya vamos en la siguiente diapositiva para continuar con las conclusiones, pero todo va a partir de la caracterización del fenómeno, el reconocimiento de la víctima, el reconocimiento de los actores involucrados y cómo debe reaccionar el Estado. En este sentido, hemos hablado de la necesidad de establecer albergues para familias completas, para núcleos familiares. Usualmente la práctica en Guatemala ha sido para niñez, para mujeres, pero se ha recomendado que sean para núcleos familiares y que los mecanismos de protección reconozcan también y consideren la variedad de agresores que pueden existir, que pueden ser desde personas desconocidas hasta familiares, pasando por los propios patrulleros de los que hemos hablado. Vamos a la última diapositiva, por favor. Y en ese sentido, pues, llegamos a la conclusión y en el último capítulo del informe también hablamos de los elementos que deberán contemplarse en la generación de una política pública, desde lo municipal para atender el fenómeno, para prevenir el fenómeno del desplazamiento forzado interno, y esta política debe ser intersectorial. Debe ser interseccional también en la caracterización de las personas víctimas, pero también debe ser intersectorial, abarcando desde las diversas autoridades de policía, municipales, de educación, de salud, de resolución de conflictos, como son los centros de mediación del organismo judicial, para poder implementar medidas que prevengan estos riesgos y que coadyuven en la restitución de derechos de todas las personas. De esa cuenta, también los miembros de las fuerzas de seguridad pública deben contar con protocolos que viabilicen la implementación de estas políticas públicas de las que proponemos algunos de los elementos más importantes. He superado por 3 minutos el espacio que tenía, así que me quedo acá. Muchísimas gracias a todos y todas y quedo atenta a si hay preguntas. Gracias, Elmer. Muchas gracias, Flor de María, por compartir la información. En el chat estuvimos poniendo los links tanto al observatorio como al documento que nos han presentado las colegas y los colegas en estos minutos anteriores. Antes de dar paso al cierre, quiero recordarles que si tienen preguntas, comentarios, pueden dejarlos por escrito, ya sea en el chat o en la herramienta de preguntas y respuestas de Zoom para poder darle respuesta, y las que no nos alcance el tiempo se las haremos llegar a los respectivos especialistas que tenemos acá para que si nos dan un correo electrónico donde puedan responderles, puedan hacerlo. Yo sé que son experiencias interesantes, con mucha información, con mucho que aprender, mucho bagaje, y además creo que todos con mucha perspectiva humana, ¿no? Que es lo que pretenden estos encuentros, donde los datos se convierten en lo que realmente son personas y realidades a las que tenemos que atender y mirar con esas sensibilidades. Si hay algún comentario,
vamos a pasarlo y si no, pues voy a dar paso a Marcela para unas palabras de cierre, recapitulación de esta jornada. Y si cae alguna pregunta o respuesta y nos da chance de responderla después de la intervención de Marcela, con todo gusto. Y si no, pues las hacemos llegar por la vía en la que las quieran hacer llegar. Adelante, Marcela, bienvenida. Quizá felicitar y agradecer muchísimo a las colegas que nos compartieron hoy, bueno, a Joana con la introducción, a Laura compartiéndonos la experiencia tan interesante del observatorio, a Eduardo y a Flor por compartirnos este análisis sobre el tema de desplazamiento. Creo que hay muchísimos elementos comunes que surgen de la discusión o de los desafíos planteados, que también son desafíos que nos enfrentamos cotidianamente, bastante cotidianamente en el trabajo cuando hacemos estos análisis, tratamos de generar información y promover el desarrollo de análisis para entender estas problemáticas sociales que tienen tanto impacto en el desarrollo y que requieren y demandan de este conocimiento para el diseño de políticas públicas que nos permitan ir avanzando en el desarrollo sostenible, en el cumplimiento de los objetivos de la agenda de los ODS, que es una agenda multidimensional realmente. Yo creo que tenemos desafíos comunes. Joana nos mencionaba en los retos para generar información confiable, para la interoperabilidad, y para también Laura refería a la necesidad de contar con información que en este momento está dispersa en diferentes instituciones y requerimos de integrar esta información para un mejor entendimiento y para lo que nosotros decimos pasar de contar a entender. No nos basta con saber un solo dato si subió y bajó, si no tenemos un esquema de datos que generalmente vienen de diferentes instituciones, de diferentes fuentes, y que tenemos este desafío de integrar, de triangular esta información, de complementar. Generalmente son datos que no vienen solamente de las instituciones, de los gobiernos, de las direcciones de planeación, de estadística, de los institutos de estadística, pero también de las instancias de seguridad, Ministerio de Gobernación, de Justicia o Policía, las instancias de desarrollo, y requerimos ese compartir información, entender, enriquecerlo también con información de encuestas, con estudios que están generando las instituciones académicas. Y creo que esto que nos plantean hoy, con una mirada más vinculada al tema de la movilidad humana, son los mismos desafíos que compartimos cuando tratamos de entender la problemática de la seguridad, y vemos cómo también para entender la problemática de la seguridad ciudadana desde esta perspectiva integral necesitamos ver estos factores asociados de alguna manera o relacionados, como son el tema de la movilidad humana, del impacto de las crisis climáticas, temas sociales que por otro lado no nos permiten hacer la misma complejidad, lecturas lineales que muchas veces nos llevan a estigmatizar a actores, sino que requerimos entender muy, muy bien esta relación compleja entre los distintos fenómenos. Vemos cómo, por ejemplo, los migrantes atraviesan diferentes situaciones de violencia en el contexto de origen de la migración, en el momento de los tránsitos, en las diferentes formas de migración que nos compartía también Joana al inicio, en los contextos de integración o de retorno, que hay tantos desafíos, tantas vulnerabilidades en el cual se ven inmersos estas personas que migran
Entonces yo creo que me quedo también con una frase que decía Joana, que decía, no podemos escatimar esfuerzos para contar. Yo diría que no podemos escatimar esfuerzos para contar, para intercambiar información, para avanzar en estas, en la experiencia del observatorio en Colombia nos trae en la importancia de tener estos espacios que integren información, y que el otro punto que me pareció poderoso, que Laura nos llamaba la atención, era el tiempo, el tiempo. La foto que tenemos hoy, mañana puede ser menos clara, menos movida, y necesitamos estar permanentemente en estos estudios, en estos análisis sistemáticos y necesidad de intercambiar información para avanzar al desarrollo sostenible. Yo creo que tal como lo plantea la agenda, los temas de desarrollo son multidimensionales y necesitamos tener esta mirada. En el caso nuestro, que trabajamos en conjunto con las instancias de los estados para el tema de seguridad, necesitamos estar articulados cada vez más con las instancias que generan todas estas informaciones, y por eso estamos tratando de promover y abrir estos espacios en esta data acción y en el trabajo cotidiano, y esperamos que desde esta perspectiva de tratar de seguir compartiendo análisis tan importantes como los que nos compartían hoy nuestros colegas de Guatemala, y estas experiencias que nos permitan mirar, que nos animen a seguir estudiando, a seguir entendiendo, y experiencias como las de Colombia, seguir aprendiendo sobre prácticas con tantos desafíos como nos planteaba Laura, pero de tanta utilidad también de cara al diseño de políticas públicas más efectivas. Esperamos que esto sea unas presentaciones que nos conviden a seguir pensando, a seguir interactuando. Para nosotros es data acciones. Después de esto seguramente promovemos más encuentros, más espacios a donde los países nos dicen necesitamos conocer esto, nos gustaría profundizar en esto, y en ese sentido seguramente seguiremos en contacto. Y agradecer muchísimo a nuestros colegas, también agradecer a todas las personas, todos nuestros colegas que se conectan cada jueves para poder escuchar, para poder ir intercambiando estas experiencias, y por supuesto también agradecer a USAID por la confianza depositada en el PNUD y el apoyo para continuar trabajando en la comprensión del fenómeno y en la puesta a disposición de información para políticas públicas que contribuyan a avanzar en escenarios de mayor desarrollo para los países de la región. Entonces, agradecerles a todas y a todos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Marcela. Gracias a Laura, Joana, Flor de María, Eduardo, Juan Pablo, por la estupenda agenda que hemos tenido el día de hoy, conociendo estas experiencias y bueno, seguimos aprendiendo, y así seguiremos el próximo jueves 11 de noviembre, siempre hablando de soluciones para la seguridad ciudadana y una justicia más accesible, responsable y eficaz. Y ese día intentaremos, a través de también el análisis de algunos casos de implementación, responder a la pregunta ¿qué es la interoperabilidad y qué le aporta a la seguridad ciudadana? Y para eso conoceremos la plataforma integrada de gestión de información de Belice, del Observatorio del Crimen, desarrollado ayer, que es una plataforma interesantísima de conocer y un proceso de interoperabilidad ejemplar. Y también vamos a conocer el caso de las mesas locales de diálogo en seguridad ciudadana en República Dominicana. Entonces tendremos también más experiencias, más información y más implementaciones para analizar, estudiar y poder aprender y seguir aprendiendo juntos en esta comunidad de práctica. Gracias de nuevo por la asistencia a todos los que nos acompañaron y los esperamos el próximo jueves, siempre a las 2 p.m. hora Centroamérica.
El proyecto Infosegura es la primera alianza regional entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Esta alianza nace para el fortalecimiento de capacidades para la gestión de información sobre seguridad ciudadana, justicia y cohesión social, con el objetivo de contribuir al diseño y seguimiento de políticas públicas basadas en evidencia, centrada en las personas, con enfoque de género y derechos humanos. El PNUD entiende la seguridad ciudadana como resultado esencial del desarrollo y condición necesaria para una gobernanza efectiva, que requiere de prevención y disminución de la inseguridad y de la violencia de manera integral. Bajo esta premisa, Infosegura trabaja en coordinación con las oficinas de país del PNUD en Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice, Costa Rica y República Dominicana, desarrollando soluciones en 3 líneas estratégicas. Arquitecturas institucionales para la gestión de la información, innovación en procesos y servicios y nuevas tecnologías, comunicación estratégica y gestión de conocimiento. Infosegura también facilita el intercambio de conocimientos y buenas prácticas a nivel regional, tendiendo puentes entre gobiernos y sociedad civil. Destaca la articulación con la Red de Conocimiento sobre Seguridad Ciudadana, Red Conoce, y la comunidad virtual de práctica DataAcción. Para conocer más detalles, les invitamos a visitar www.infosegura.org, una plataforma de servicios en la que encontrarás una selección de buenas prácticas y soluciones, análisis multidimensionales, investigaciones y una diversidad de recursos especializados en seguridad ciudadana.